Vamos a hacer el problema 14, que dice: el siguiente diagrama corresponde aproximadamente a la posición de un auto en una carretera. Describa el movimiento del auto, punto A. Punto B, trace un diagrama de velocidad en función del tiempo para este movimiento. Entonces, tenemos el gráfico. Describa el movimiento del auto es ver qué nos está diciendo este gráfico, que en el eje horizontal tiene el tiempo en horas y en el eje vertical tiene la distancia recorrida en kilómetros. Entonces vemos que en algún momento recorre 40 kilómetros, en otro momento 80, y tenemos que describir cada una de estas rectas que tenemos acá. En el primer tramo, digamos, el tramo que comprende entre los 0 y los 5 y las 0,5 horas o media hora, podemos decir en el primer tramo que va entre el tiempo mayor o igual a 0, menor o igual a media hora, hay una línea recta de pendiente positiva, si lo pienso como una función. ¿Y qué sabemos nosotros? Que cada una de estas líneas tiene que estar descrita por una de las ecuaciones que conocemos. Cuando tenemos líneas rectas, eso significa que es movimiento rectilíneo uniforme. Y al saber eso, vamos y buscamos la ecuación que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos x de t, que es posición inicial, más velocidad media por el intervalo de tiempo, t menos t0 o t final menos t inicial. En este caso estoy hablando de este intervalo de tiempo entre 0 y 0,5 horas, o sea, media hora. A las 0 horas estaba en la posición o kilómetro 0, acá. Y a la media hora estaba en el kilómetro 40, ¿sí? O sea, posición inicial, esta, sería 0. Y la posición final o la posición a la media hora, si yo acá pongo 0,5 menos 0, va a ser 40. Vamos a escribirlo acá. Velocidad por tiempo menos tiempo inicial. ¿Qué sabemos de esto? Que la posición final o la posición a los 0,5 a la media hora es 40 kilómetros. Que la posición inicial es 0 kilómetros. La velocidad, ¿quién va a ser? Si miramos esto como si fuera simplemente una función lineal de matemática, el valor que multiplica a la variable independiente, que es el tiempo, es la pendiente de esta recta, o sea, la velocidad media en este primer tramo, de 0 a media hora. Esa no la sabemos, pero la podemos sacar con los datos que tenemos acá, entre 0 y media hora y 0 y 40 kilómetros. Acá pongo 0,5 horas menos 0 horas, tiempo final menos tiempo inicial, y puedo despejar la velocidad de ese primer tramo. Me va a quedar velocidad igual a 40 kilómetros menos 0 kilómetros, está positivo, pasa negativo, dividido media hora menos 0 es media hora, ¿no? 0,5 horas. Entonces me está quedando 40 menos 0 es 40, dividido 0,5, me va a dar 80, me va a dar 8, perdón. Me va a dar 8 kilómetros por hora, ¿sí? En ese primer tramo. Bueno, 40 menos 0 dividido 0,5, eso me va a dar 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en este primer tramo. O sea, si yo ahora escribo la ecuación
que describe, valga la redundancia, lo que está pasando entre 0 y media hora, sería 0, posición inicial, no puedo poner o no porque 0 kilómetros, más 80 kilómetros por hora por t menos 0, que también puedo ponerlo o no en este caso. Estos dos podría no ponerlos, no me van a cambiar la ecuación. Esta ecuación me describe todo lo que está pasando en este tramo entre 0 y media hora. ¿Qué significa que me describe lo que está pasando? Me describe todas las posiciones que va a tener el auto en este intervalo de tiempo. Si yo quiero saber, por ejemplo, a los 0,25 de hora, un cuarto de hora, a dónde estaba, pongo un cuarto de hora acá, 0,25 por 80, y eso me va a decir en qué kilómetro se encontraba. Ahora veamos qué pasa en el siguiente intervalo de tiempo, entre 0,5 horas y 1 hora. Podemos poner menor o igual. ¿Qué va a pasar en este intervalo? Si miro esto, veo que tengo una línea horizontal. Eso en matemática diríamos que es una función constante, que no cambia a medida que esta variable va cambiando, o sea que va pasando el tiempo. El auto se quedó parado en el kilómetro 40 y no avanzó, ¿sí? Entonces, la ecuación que me describe eso simplemente va a ser 40 kilómetros y nada más, porque no tiene velocidad, está parado acá mientras transcurre media hora, se quedó parado media hora. Esta es la segunda ecuación. Ahora, ¿cómo describimos esta parte? El tiempo, para un tiempo entre 1 hora y 1,5, porque es de acá hasta acá, queremos saber cuál es la velocidad que tiene mientras va desde el kilómetro 40 hasta el kilómetro 80. Sigue siendo MRU, entonces sigo viendo cómo completo esta ecuación y saco la velocidad media de ese tramo. Siempre me conviene primero escribir la ecuación que voy a usar y abajo ir reemplazando, si no el que tiene que corregir o interpretar lo que uno hizo no entiende. ¿Quién va a ser la posición final? Va a depender del tiempo que use como tiempo final. Si yo quiero saber acá, en 1,5 horas, la posición final es 80 kilómetros. Entonces, como ese es un dato que tengo en el gráfico, lo voy a usar acá para sacar la velocidad, o sea, la pendiente de esta recta. La posición inicial, ¿quién es? La posición a 1 hora era 40. En este caso sí tiene posición inicial. El tiempo final lo tomé como 1,5, porque quiero saber acá a 1,5 horas estaba en el kilómetro 80. Y el tiempo inicial es 1 hora, porque estoy analizando este intervalo, ¿no? 1 hora. Entonces vuelvo a despejar, como hice en el primer caso, la velocidad media de ese tramo y es 80 kilómetros menos 40 kilómetros dividido 1,5 menos 1 me da 0,5, ¿no? Entonces 80 menos 40 me queda 40 dividido 0,5 otra vez. O sea que es la misma velocidad que tenía allá, porque acá me quedó 40 dividido 0,5 y acá me queda 40 dividido 0,5. O sea que también tiene 80 kilómetros por hora de velocidad, igual que en este tramo. Acá yo lo dibujé mal, pero creo que en la copia ustedes lo tienen mejor y se nota que esta pendiente y esta tienen la misma inclinación en la fotocopia, ¿sí? Yo acá creo que hice mal esta escala. Entonces la ecuación que describe esta parte me va a quedar x de t igual a posición inicial más la velocidad media de ese tramo por t menos el tiempo inicial. ¿Por qué acá no pongo el tiempo final y acá sí? Porque esta ecuación, bueno, le corté la h,
me sirve para cualquier tiempo dentro de este intervalo. Si yo quiero saber a 1:25 dónde estaba, cualquier tiempo entre 1 hora y 1:05 o 1 hora y media, voy a ponerlo acá y esto me va a decir en qué kilómetro estaba. O sea, si yo quiero saber acá en el medio a dónde estaba, pongo ese valor de tiempo acá y me va a decir en qué kilómetro estaba. Y ahora por último tenemos esta recta de este lado, que a diferencia de estas tiene pendiente negativa. Entonces la velocidad media de esta parte tiene que darnos negativa, porque las velocidades de estas nos dieron positiva, es más, eran iguales. Esta velocidad debería darnos más grande que estas, porque esta pendiente está más inclinada, y negativa. ¿Cómo la conseguimos? Bueno, vamos a poner para un tiempo entre 1,5 y 2 horas, acá que voy a poner la posición final o la posición a las 2 horas, porque acá voy a usar el tiempo final 2. Entonces a las 2 horas, ¿dónde estaba? En el kilómetro 0, porque toda esta línea me representa 0 kilómetros, ¿sí? A las 2 horas está acá, en el kilómetro 0. Entonces 0, cuando empezó este tramo, a la 1 hora y media, estaba a 80. Esto es lo que quiero averiguar, y acá va 2 horas menos 1,5 horas. Entonces 0 menos 80 me queda menos 80 dividido 0,5. Y eso me va a dar 160 kilómetros por hora. Y entonces escribo la ecuación de este último tramo, que va a ser 80 kilómetros menos 160 kilómetros por hora por t menos 1,5 horas. Con esta ecuación puedo conocer todas las posiciones entre 1,5 y 2. Por ejemplo, si quiero saber acá a dónde estaba, pongo el tiempo que corresponda y me va a decir en qué kilómetro estaba. Nos quedó entonces graficar las velocidades en función del tiempo, y para eso nos conviene siempre hacer el gráfico debajo del gráfico anterior. Yo doblé la hoja y lo dibujé abajo, y copiar los mismos tiempos en las mismas posiciones que los tenía antes: 0,5, 1 hora, 1,5 y 2 horas en el eje horizontal, y en el eje vertical vamos a tener las velocidades. La velocidad 80 km por hora, que nos dio 2 veces, y la velocidad de menos 160 km por hora, que fue en el último tramo. Si miramos el gráfico, las líneas son horizontales. Eso es porque las velocidades son las pendientes en el gráfico anterior, o sea, son las pendientes de las ecuaciones de las rectas que encontramos en todo el punto anterior. Para el primer tramo entre 0 y 5 y para el tercer tramo entre 1 y 1,5 nos dio la misma velocidad, 80 km por hora. Y por eso hay dos líneas rojas horizontales en el 80. Una va entre 0 y 5 y la otra entre 1 y 1,5. Esas líneas me representan la velocidad encontrada en esos tramos. En el tramo entre 0,5 y 1 hora tenemos una línea horizontal sobre el eje del tiempo. Eso es porque su velocidad es 0 en ese intervalo de tiempo. Al ser la velocidad 0, la línea queda sobre el eje. Y en el último tramo, como la velocidad nos dio negativa, nos dio menos 160 km por hora, está dibujada al lado de abajo, en la parte donde irían los números negativos. Yo representé menos 80 y menos 160, y hice una línea roja horizontal entre 1,5 y 2 horas. Y ese sería el gráfico de velocidad en función del tiempo para este problema.